Estamos aquí para recordarte que la vida que sueñas no solo es posible, esa vida la puedes elegir, crear y sostener cuando recuerdas tu poder. En este espacio exploramos preguntas, respuestas, diferentes caminos para expandir nuestra conciencia y experimentar la vida desde un estado de expansión. Bienvenidos a La Vida en High. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Vida en High, a una nueva temporada. Después de un tiempito que nos hemos tomado una pausa para reacomodarnos, al final del video les contamos todo el chisme. Pero en este video les vamos a contar otro chisme, un chisme espiritual. Queremos contarles nuestras experiencias con una plantita sagrada que amamos, que se llama huachuma, que también lo conocen como San Pedro. Y antes de comenzar... ¿Qué? Hola. Hola. Hola, bienvenidos nuevamente después de mucho tiempo a La Vida en High. Bueno, más tarde les vamos a contar todo el chisme de qué pasó, qué no pasó, nos peleamos, no nos peleamos. Pero para eso van a tener que ver todo el video. Y sí, hoy día vamos a hablar de esta medicina que es la huachuma. Ambas hemos tenido experiencias con la huachuma completamente diferentes, pero bueno, ahí se las contamos para que ustedes también puedan saber si esta medicina los está llamando y qué cosas puede tener para ustedes, qué aprendizaje les puede dar. Normalmente como que me preguntan con mucha curiosidad como qué sucede en una ceremonia, qué esperar o qué no. Bueno, obviamente la experiencia de cada uno es completamente distinta, pero les vamos a contar nuestras experiencias, ¿no? Yo he hecho 2 veces, una fue en el Valle Sagrado, que estuve ahí 15 días y de ahí recién hice la ceremonia. ¿También fue con Vane? Y también fue con Vane y su familia. Nosotros hemos hecho con los Aedo Pantigoso, que son una familia muy hermosa, muy amorosa, y toda la familia sostiene la ceremonia. Por lo menos he tenido la suerte de cuando estuvieron absolutamente todos. ¿Tú también? También, ¿Sí? sí. Ah, increíble. Creo que siempre se mueven juntos en tribu. Es una familia que fue liderada e iniciada por Marcelita, que es la mamá de la familia, pero ella ya trascendió a otro plano y ha dejado su legado y sus hijos yo creo que lo están continuando increíble y su compañero también, ¿no? La primera vez que yo hice fue en el Valle Sagrado y esa vez fue como que para mí más suave, ¿no? Entonces yo me voy a centrar en contar esta última porque también la tengo más fresquita, fue hace 4 días. Entonces, 5 días, que siento que ahorita ya tengo la claridad para comunicar, porque obviamente se quedan muchas cosas moviéndose, pero igual siento que ha sido ayer, ¿no? Entonces ahí les voy a ir contando. ¿Y la tuya fue cuándo? También fue en diciembre del año pasado. Voy a contar primero la mía porque en verdad no hay mucho cuento. Ya, cuéntame. Entonces, como para ver las diferencias. Y es al toque. O sea, No hay mucho cuento. para esta experiencia de Cusco, para que sepan, es como que tú vas a una caminata, una especie de peregrinación, es, digamos, una caminata activa. No es que tomas la medicina y te impide de caminar o de hacer cosas, sino que tú vas en una especie de trekking hasta digamos, primero llegas a un lugar, ahí comparten la medicina, como que pones tus intenciones, ¿no? Se hace un rezo. Siempre se trabajan estas medicinas de la mano de los guardianes, de los espíritus del lugar. Cada persona también como que, ¿no? Como traes tu intención, traes a tus ancestros, les pides, ¿no? Oye, yo soy hija de tal, por el lado de mi papá, por el lado de mi mamá, recuerdo que hicimos eso. Ahí tomamos la medicina y apenas tomamos la medicina, no pasaron como ni 5 minutos y yo ya estaba vomitando. Pasa igual. Ya estaba vomitando. Y era la única, o sea, ¿Ah, todo sí? lo demás estaba de puta madre. Y yo... En ese momento yo estaba con Cristina y también ella vomitando. Las dos estábamos vomitando. Y lo cual ella nunca vomita porque ella, que echó 100 veces ayahuasca y todo, Claro. pero sí con la huachuma nos hizo vomitar. Entonces, para esto, el
esta ceremonia empieza súper temprano, como a las 8 de la mañana, y en la madrugada mi hermana me había llamado a plan 2 de la mañana con una crisis, o sea, literal entró en crisis de pánico, en un ataque de identidad, como que se había encontrado con toda la oscuridad de mi familia que ella había estado cargando, y fue como ese encuentro con la realidad de cómo me he permitido llegar hasta acá, hasta este punto, y tantos años de cargar toda esta mierda, ¿no? Claro. Entonces como que entró en ese choque con la realidad, y bueno... Te da como autocompasión por ti misma, ¿no? Es como que, sí, ¿por qué me pasó? ¿no? Claro. ¿Cómo no lo has visto tanto tiempo, claro, ¿no? Toda la oscuridad. Y yo ya había visto toda esa oscuridad muchos años, yo estaba como que, sí, hermana, ¿no? Sí, vamos, tú puedes. Sí se puede, ya, qué bueno que lo veas, le digo, más bien, porque es hacerlo consciente, ¿no? Qué lindo que lo comparte contigo también. Y eso fue como a las 2 de la mañana, entonces ya sabemos que todo es perfecto. O sea, como bien me contabas la vez pasada, me dijiste, siento que las ceremonias empiezan antes de que empiece. Y es real. O sea, cuando tú vas a hacer medicina o te vas a encontrar con una medicina, todo es perfecto. Desde la fecha astrológica, los astros se alinean, lo que tú tienes que aprender en ese momento lo vas a aprender. O sea, literal es como si todo se alinease para darte una experiencia precisa, ¿no? Sí. Entonces, desde que yo tomé la medicina hasta que llegamos al punto que le llaman el paraíso, que es donde finalmente, digamos que se hace el encuentro, ¿no? Estamos todos ahí. Estás en Yanaguara, en Cusco, y primero haces el círculo, tomas la medicina, intencionas, y luego caminas. No caminas un montón, en verdad, es un poquito, doable, pero caminas entre árboles y cae un riachuelo hermoso. Sí. Y de ahí subes y ya llegas como a una, no sé cómo se llama, una explanada. Sí, algo así. Como... y tienes que cruzar el río así sin zapatos, pero es un río como que no es caudaloso, sino un riachuelo. Y de ahí ya te quedas como ya viviendo tu proceso en ese espacio. Y ese espacio se llama el paraíso y realmente lo es hermoso, sagrado, demasiado lindo. Sí. Claro, toda esa caminata... entonces tú te sentaste y estuvieron en el círculo y a los 5 minutos de recibir la medicina, empezamos a vomitar. Y toda la caminata solo era yo vomitando y vomitando y vomitando, pero los insights que me llegaban en ese momento era todo con el tema de mi hermana, ¿me entiendes? Yo estaba en ese momento... el tema de mi familia, de nivel de clan, de alimentación, era toda la relación con la comida, que también... o sea, si bien es un tema familiar, porque en mi familia hay obesidad, hay diabetes, hay como estas enfermedades cardiovasculares asociadas a la mala alimentación, y obviamente eso es un tema con una raíz más profunda. Exacto, claro, ¿no? Tienen raíces más profundas con la madre, el amor de madre, la presencia materna, pero también paterna, o sea, es algo que tiene mucha tela, ¿no? Y el tema y también es como que eso también es un tema muy colectivo, porque a mí me iba llegando información de cómo en el Perú la comida, por ejemplo, es un lenguaje del amor, ¿no? O sea, es como... O sea, tu familia puede, lo que siempre dicen, las familias latinas, tú puedes estar peleado todo el día, pero la hora de la comida es la hora de la comida y todos se juntan y es algo como un momento especial, ¿me entiendes? Entonces, de alguna forma, el tema de la comida, los humanos lo hemos usado la alimentación para tapar vacíos emocionales, para tapar vacíos existenciales, y eso es todo lo que genera, digamos, todo este issue alrededor, ¿no? Entonces me mostraban que era un issue, sí, familiar, pero también colectivo a nivel Pero, Perú. ¿cómo, para las personas que nunca han hecho una ceremonia, por ejemplo, cómo tú lo sientes? ¿Cómo te lo mostraban? ¿Aparecía como un pensamiento, aparecía como una visión, sentías una voz? Porque no es una voz así como que tan real, sí, ¿no? Sino como algo que te lo decía. Yo siempre siento algo así como una voz por atrás, ¿no? Mira, tú sabes que yo he hecho muchas ceremonias, aparte de digamos, Huachuma, lo he hecho para mí. Yo no dirijo ceremonias de Huachuma, yo dirijo ceremonias con hongos, y para mí son experiencias distintas en la forma en la que canalizas la información, pero al menos
personalmente, con la huachuma yo no recibía como visiones externas, ¿no? A veces con los hongos como que tú puedes ver, o sea, como que tienes visiones, como si fuese un sueño, o ves cosas, ¿no? Claro. En tu mente es como por dentro, pero lo ves, es más visual. Para mí la huachuma no fue nada visual, fue un tema de insights, de como que de pronto lo entendías. Claro, ya, revelaciones. Revelaciones, como de pronto entendías como issue colectivo, este es el issue del Perú, todo el mundo, la gente en el Perú tiene este tema. Claro. Mira el porcentaje de obesidad que hay en el mundo, o sea, era como iba cayendo la información, ¿no? Y me mostraban, ¿por qué tu hermano ha creado un app de nutrición? Porque estás sanando inconscientemente el issue de tu familia en cuanto a la alimentación. Entonces era como que esta información, pero todo era sobre ese tema. Y yo amiga, lo único que hacía era vomitar y vomitar y vomitar. O sea, no... ¿Y cómo te sentías cuando vomitabas? Yo sé que parece rara la pregunta, pero cuando haces una ceremonia de huachuma, al vómito y a las lágrimas le llaman alivio, porque justamente eso es, o sea, estás sacando como un montón de energía densa de adentro tuyo y te sientes aliviado. Particularmente, a mí en ese preciso momento del vómito, yo en mis 2 ceremonias he vomitado 2 veces en las 2. Yo sí siento, al inicio cuando va a salir es incómodo, obviamente. Como corporalmente es incómodo, pero si lo permites y te pones en la posición correcta y dejas que salga, sí se siente como un alivio, y la idea es que se lo entregues a la tierra, porque la tierra lo puede transmutar, pero que se lo entregues con amor, como que un gracias porque tú puedes transmutar esto y me estás ayudando a aliviarme, a aliviar mi ser. Y se lo entregas a la tierra, ¿no? Entonces, pero no siempre, o sea, se puede ser así, porque a veces de repente lo que te está pasando es muy fuerte y lo vomitas. He escuchado testimonios de que vomitan como la rabia, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo lo sentiste? O sea, definitivamente yo sabía que era un proceso de purga, ¿no? Como un proceso de limpieza, o sea, sí, es importante como que sepas que no, o sea, no te resistas al proceso de limpieza. Yo siempre digo, hay muchas formas de que tu cuerpo es tan sabio y sabe cómo limpiarte, ¿no? Entonces, para mí la forma más fácil siempre es el llanto. Las lágrimas es como la forma más fácil. Permítelas que salgan. Si en ese momento sientes llorar, pues permítetelo, ¿no? Y si es el vómito, pues permite que eso suceda, y más bien míralo así como esta ofrenda, por más raro que suene, pero es como así como el abono, el excremento, es lo que nutre a la tierra. Para la tierra es lo mismo. La tierra realmente tiene esta capacidad de absorber esta negatividad tuya y transformarla y transmutarla, ¿no? Claro, o sea, cuando algo es natural, la tierra lo puede descomponer, ¿no? Lo que para los humanos está podrido, para la tierra es como parte del ciclo natural de la vida. De hecho, es como su alimento, esto es positivo, ¿no? Para ellos, desde la perspectiva tierra, es como gracias por esto, eso le da, ¿no? Entonces sí, es entregarlo con mucho amor, pero es que para mí, como te digo, fue o sea, literal era vomitar cada 2 segundos, que ya, o sea, yo no me rehusaba, ni no me... Claro, entregada, yo entregada, como en la vida. Sí, entregada a la experiencia, pero ya llegó un punto en el que ya me sentía realmente débil, pero lo que yo sentía en ese momento era... Esto, o sea, y me llegaba como la información, o sea, tenía como esa frase me quedó muy, muy clara, y era de, esto es lo último que tú tienes que hacer por tu familia. O sea, porque yo ya había sanado, 10 años de mi vida le había dedicado a sanar issues de mi clan. Entonces, esa ceremonia para mí fue como, esto es lo último. Y todo hacía sentido, porque mi hermana me acababa de llamar, y cuando mi hermana me llama y ella ya era consciente de toda la oscuridad, para mí fue como, le acabas de entregar la batuta a tu hermana. ¿Me entiendes? Como, claro. Es como las postas, le acabas de entregar la posta, y ahora tú, chao, tú ya acabaste con tu proceso de liberación, te liberaste, chao. Ahora sí, vomítalo hasta lo último que te quede, acaba a salir, pero tú ya no cargas más. Ahora le toca a ellos que cada uno se haga responsable de lo suyo. Contigo ya no es. Wow. Básicamente contigo ya no es. Y claro, era difícil porque sí, como te digo, llegó un momento en el que, o sea, lo vomité todo, que me sentía débil ya cuando estábamos... Dios es grande, ¿ya? Pero yo literalmente solo tuve fuerzas hasta llegar a la van de regreso. Me senté en la van, y en la van ya me tiré como desmayada, en plan...
no puedo más. Claro. ¿Me entiendes? Ahí ya, sí, pues cuando va terminando la ceremonia y vas volviendo como a esta vida, ya vas sintiendo como el cuerpo, o sea, todo lo que ha pasado el cuerpo, ¿no? Claro, pero igual con como agüita, yo estaba con sal, deshidratada y, ¿no? Como, o sea, físicamente... Claro, no, fue una experiencia bien fuerte. fue fuerte, porque como te digo, era literal, ya todo el issue lo has sacado acá, esto es lo último, es tu última esto, y ya. Y al día siguiente tenía mi ceremonia de Temazcal. de temazcal, que es el renacer, ¿no? Es volver al útero. Entonces, como te digo, todo hacía demasiado sentido. Y esa fue mi gran purga, o sea, no hay mucho más cuento, por eso te digo, sí hubo, digamos, muchos insights y mucho aprendizaje en el sentido de que me di cuenta de todos estos patrones con la alimentación, y de todo lo que eso conlleva y de todo lo que eso carga, pero no hubo mucho más cuento que, o sea, no tuve visiones, no tuve, ¿me Claro. entiendes? No hubo mucho más cuento que yo ese día literal lo purgué todo. Wow, wow, qué fuerte. Entonces, Sí, yo siento que también cada quien conecta con una planta, digamos, un poquito más, así como cada quien conecta con un elemento de la naturaleza un poquito más. Algunos se sienten más seguros en la montaña, otros en el mar, y así, ¿no? Sucesivamente. Yo sí siento que es una medicina que... O sea, he tenido dos experiencias. La primera para mí fue... Si la comparo con la segunda, fue suave. Porque yo fui para llorar. Entonces, esa sí... La primera. La primera, la cuento muy breve. Yo fui para llorar. O sea, yo sentía que... Yo de niñita, voy a contar algo que en verdad es muy triste, pero ya lo lloré varias veces. Cuando yo, o sea... Me hice consciente en terapias, me hice consciente de por qué yo me guardaba el llanto, siempre volvía a una memoria. Y era yo llegando a ver a mi mamá 3 días antes de que ella se muera y como si me hubiera puesto un hold acá, un bloqueo y que no permitía que salga mi llanto porque quería conversar con mi mamá y no quería que ella me vea triste porque ella estaba ahí luchando para vivir, ¿no? En verdad mi mamá ya se estaba entregando un poco más a trascender, Claro. pero yo quería Pero que ella igual vea que quería- yo iba a estar bien. Claro. Entonces yo me acuerdo siempre que... quieres como ser un peso más. No quería, y tenía 12 años. Entonces yo entré a esa sala donde mi mamá estaba conectada, pero estaba lúcida, o sea, con vías, esas cosas. Y me acuerdo, siempre que me acuerdo cómo yo me suprimo el llanto, me acuerdo de ese momento. Yo entrando y así muriéndome de ganas de tirarme al piso a llorar y no pude y fue como que, ¡ping!, un bloqueo, literal como si presionaras un botón, como que por esta parte y el llanto se queda abajo y ya no existe, como que se encapsula y se va. Ya, pero eso yo lo hice durante toda la enfermedad de mi mamá y luego durante la enfermedad de mi hermana. Entonces yo sentía como que en varias meditaciones, en estos 15 días que pasé en el valle, yo sentía que había adentro mío mucha tristeza por ser liberada. Y era eso, en verdad, ¿no? Y esa tristeza a veces como que está ahí estancada y las cosas que no se mueven se pudren, pues, ¿no? Entonces yo sentía como que una energía ahí un poco pesada y yo ya en todos estos años, antes le tenía miedo a la tristeza porque era muy profunda, pero ahora te podría decir que hasta a veces me gusta estar triste, ¿no? Como ayer que te decía, me siento sutil, pero con ganas de trabajar, pero como triste, pero me gusta porque puedo ver los detalles de las cosas. La tristeza es una emoción muy bonita que te lleva a hacer todo más lento. Entonces ya no le tengo miedo a la tristeza y dije voy a hacer este valiente acto de pedirle al espíritu del Huachuma que me ayude a liberar la tristeza que tengo acumulada. Bueno, llegué a la ceremonia, me senté, no había tomado nada, llantos huracanados, llantos, o sea... Pide y se te haga. Llantos. Hablaba el papá de los chicos, hablaba David, y yo lloraba de todo lo que decía porque decía unos mensajes de amor demasiado hermosos y lloraba de amor y ya, o sea, ni siquiera necesité tomar para llorar. Tomé la medicina y cuando la tomé, como dicen, es viscosa pero sabrosa. Es un poquito amarga, pero ese día yo la tomé fresh. O sea, como yo siempre me hago mis preparados de plantas y así, fue como normal, ¿verdad? Sin ningún problema. Y de ahí fui la primera que vomité, nadie más. Y después, bueno, caminamos y todo, y yo solo lloraba de todo. Veía la hoja y lloraba. Me sentía como rara, agarraba un arbolito, así sentía el espíritu del arbolito, lo abrazaba, sentía cómo respiraba
Y me ponía a llorar porque estaba sintiendo eso. Y así, de todo, pero fue como lindo, o sea, bien conmovedor. Me acuerdo abrazando al árbol y respirando con el árbol y sentía la respiración del árbol unirse con la mía y luego sentía cómo nos uníamos con la respiración del bosque y luego otra vez del árbol. Esto que les estoy diciendo es lo máximo que puedo explicar. O sea, es como, oye, pero ¿cómo esto es? O sea, agarrar el árbol y... Es que, a ver, sí es importante entender de que cuando tú estás en alguna medicina, tu percepción del mundo se amplía. No es que tú estás, por eso siempre lo digo, la medicina no te hace alucinar nada ni no te hace ver algo que no existe. Ves te más hace, realidad. Exacto, te hace ser más consciente de lo que sí existe. Tus 5 sentidos limitados no ven al árbol respirar, pero eso no significa que el árbol no respire. Científicamente, mecánicamente, químicamente, el árbol respira, tiene un proceso electromagnético que ocurre. Claro. Entonces, lo que sucede es que en medicina, tu percepción al ampliarse tus 5 sentidos, ya no son 5, sino están más, digamos, en haste, te permite percibir eso y generar estas interacciones, ¿no? Exacto, 100%. Y bueno, algo- todo es... Solo para completar No, esa parte del llanto, también creo que, por ejemplo, cuando pasan estas liberaciones de llanto, en verdad te das cuenta que ni siquiera porque la gente tiene muy, digamos, macheado Arraigado. el concepto del llanto con el de tristeza o el de sufrimiento, exacto. Y en realidad no, es como una liberación, es como que simplemente liberas, lloras, pero no hay sufrimiento, no hay dolor, o sea, es solo como si hubieras abierto un gaño y sale sí. lo que tiene que salir, pero no es que tú lo estés sufriendo, ¿me entiendes? Entonces, Sí. por eso se siente chévere. Sí, era riquísimo y de ahí era como que yo cerraba los ojos y los abría y decía, wow, no sabía que se podía sentir tanto con los ojos abiertos. Y de ahí todo ese viaje fue sobre el agua, porque el llanto es agua finalmente, ¿no? Entonces, como que yo sentía vocecitas que me decían como que el agua... O sea, el agua es vida, que yo sé que está en todos los carteles por ahí de Sedapal. La publicidad sabe cosas. pero yo sentía toda la vida que le traía el agua a los árboles. O sea, yo cerraba los ojos y sentía cómo ese árbol seguía vivo gracias a que de una forma u otra se hidrataba. Y eso hacía que se mantenga vivo, las partes secas caen y desde adentro, como corrían todas las aguas por toda la salvia, por todo savia, perdón, ¿no? Por todo La sangre interna del árbol. Exacto. Y me uní bastante con los árboles. Qué casual, haciendo nuevos amigos. Sí, y En el demasiado... mundo plantae. demasiado lindos, en verdad. Súper chévere. Qué nivel. Y de ahí subí, ya llegamos al paraíso y yo estaba, wow. Me acuerdo que en esa ceremonia yo la hice con Diego, con mi compañero, y vimos los apus que estaban ahí protegiéndonos y él sentía más conexión con los apus y decía, wow, están vivos y son gigantes, o sea, son unos espíritus gigantes. Y ahí él estaba todo feliz, tranquilo y pacífico como siempre. Y de ahí yo caminé y como David veía que yo tenía conexión con los árboles o simplemente le nació, me dijo, ven. Y yo, ya, qué cosa. Y me fue a mostrar y me dijo, ella es la guardiana. Mira, o sea, era un arbolito, yo solo veía un tronco acá y me decía, mira para arriba. Y el árbol tenía una silueta de mujer, hasta tenía ombligo, por así decirlo. O sea, los humanos siempre tratamos de humanizar todo, ¿no? Pero era como un ser, era un ser, y tenía como una silueta de mujer y luego sus ramas se hacían así y obviamente para mi interpretación tenía como un espíritu muy, muy femenino, pero sí bien grande, bien de, esta es mi casa, yo los cuido, tranquilos, todo va a estar bien. Y yo como, maravilloso. Bueno, ya de ahí me quedé reflexionando, hicimos una ceremonia de fuego para agradecerle cosas a nuestros ancestros, a nuestros papás, a nuestras mamás, elevar rezos para ellos, como que muy bonito, muy profundo. No necesitas decirle estas cosas a tus papás, simplemente con hacerlo en ese momento ya las relaciones mejoran e incluso si tu papá, tu mamá no están en este plano,
igual tienes una relación con ellos. Hay gente que guarda resentimientos con personas que no están en este plano también. Entonces igual usas ese espacio para liberarte. Fue bien bonito y de ahí estuvimos en la van, nos fuimos a tomar una sopita y me fui a mi casa. Esa fue la feliz que de la vida. Diego habló con el duende. Sí, pero no, o sea, no le habló. En el caso de Diego, irrumpiendo acá la privacidad cuando no, o sea, él amplía su perspectiva, su percepción como muy rápido. O sea, Diego lo miras y le dice guachuma y él ya se conectó. Entonces, él estaba teniendo un viaje bonito, introspectivo, y dentro de su viaje decía que sentía grandes seres caminando a su alrededor y decía, era como un duende, pero era gigante. Y como que nos miraba como... ¿Qué hacen ahí? Claro. ¿No? Una cosa así y ya, y de ahí se fue. Claro, ser, eso es ¿no? una de las cosas que es normal también que ocurra en medicina, como que experimentar la presencia de seres que normalmente nuestros cinco sentidos no logran captar, ¿no? Como los elementales, espíritus de la naturaleza, lo que hablas del espíritu del árbol, el espíritu del bosque, los hadas, no sé, otros seres de otras dimensiones que en ese momento los logras percibir. Claro, sí, 100%. Y es bien interesante, no da miedo. O sea, no son... Yo nunca lo había experimentado, pero lo experimenté el sábado. O sea, hace 4 días. Entonces, yo pensaba que me iba a dar miedo. Y te acuerdas que yo siempre te decía, ay, no, cuando ves eso, ¿no? Y sí. no, cero, o sea, están ahí existiendo, Claro. no les importa tu vida directamente. Bueno, en esta última ceremonia, para mí sí fue más fuerte. Yo estaba sintiendo, estamos en temporada Acuario, y yo estaba sintiendo que no estaba honrando, perdón, ¿querías decir algo? No, te quería preguntar si tenías alguna intención para esta vez. Sí. Para esta ceremonia mi intención era ir a rezar, quería ir a cantarle a la tierra, a la naturaleza, al gran espíritu, sentía que quería un espacio así. De conexión. De conexión y no sé, me siento muy sostenida por esa familia, entonces me gusta ir a sus espacios. Entonces cuando vi que venían a Lima, porque ellos normalmente hacen las ceremonias en el Valle Sagrado, la mayoría, ¿no? De ahí van por todos lados. Yo sentía que era como qué lindo que estén acá y qué lindo hacerlo en esta tierra tan poderosa que es Pachacamac. Y dije qué chévere, ¿no? Entonces como que sentir sin ningún motivo. Y cuando se empezaron a acercar los días, hicimos este taller, que nos fuimos a Ica, no sé qué, no sé cuánto, y yo volví y no me di cuenta la fecha. Y dije, ay, la ceremonia es el sábado. Y era viernes, creo, en la mañana. Y dije, es mañana. Entonces escribí, yo felizmente como sano, me dio mucho gusto saber que había igual cumplido la dieta sin estar como tan pendiente de eso. Te recomiendan comer lo más ligero que puedas, lo más... Sano. Claro, como que verduras, frutas, comer vegetariano 2-3 días antes, obviamente no tomar alcohol, lácteos, nada que inflame tu cuerpo. Para que no te la pases, según yo, eso no te lo dicen ellos, esa es mi opinión, que es para que no te la pases liberando esa densidad y luego tus propios procesos, sino es para que entres de frente ligero a tus propios procesos, ¿no? Y estabas diciendo de que estabas sintiendo la temporada Acuario. Eso. Entonces yo llegué ese día y yo estaba muy mental, muy mental. Estaba como sintiéndome incómoda conmigo y mi forma de trabajar, pero no sabía qué era, ¿no? Y por otro lado, me sentía muy agradecida de vivir. Y yo decía, ¿por qué no está ganando esta vez esta sensación tan fuerte que es el agradecimiento? Y mi mente está rumiando por otro lado. Entonces no sé, me sentía así como si saliera una energía de agradecimiento hermosa por acá y mi mente entonces toda mi atención estaba acá y no acá, pero también lo sentía raro, así lo sentí. Fui a la ceremonia y ni bien tomé la medicina, o sea, me empezaron a llegar revelaciones de mi intención antes de tomar la medicina, en el círculo. Entonces, primero tú llegas y te armonizan la vibración con instrumentos, con plantitas, con saumerios. Entramos todos ya purificados y en ese momento como que de palabra, de intencionar, de silencio, yo me empecé a aclarar conmigo y dije,
lo que no me está gustando de mi trabajo es que yo trabajo menos horas que la mayoría de personas que conozco y me estoy sintiendo culpable por eso. No estoy aceptando esa parte mía que es diferente al resto. Y yo tengo energía, puedo hacer muchas cosas hasta las 9 de la noche que ya me da sueño. Me gusta leer, me gusta hacer arte. No es un tema de falta de energía, es que no deseo, mi ser no ha venido a la tierra a destinar 8 horas o 6 horas de su vida a trabajar. Y yo no estaba aceptando eso de mí. Me sentía culpable porque veía muchas personas felices. ¿Te comparabas? Claro, me comparaba. Veía muchas personas que son felices trabajando 6 horas, 8 horas, 9 horas. Entonces yo me preguntaba, de repente no me apasiona lo suficiente lo que hago. Pero luego decía, ¿cómo no? O sea, ¿qué más me puede apasionar? ¿No? Era como, no que más que otra cosa, sino que qué tanta más pasión puedo sentir. En verdad sí la siento. Entonces, como que no estaba aceptando esa parte de mí. Entonces, esa revelación me llegó antes de tomar la medicina. O sea, hay etapas, ¿no? Como que hay etapas en las que uno puede trabajar más. O sea, no todo tiene que ser tan 8 horas de lunes a viernes. Todos los días. O sea, no. Pero no sé. en general, digamos, como que los trabajos que yo me quiero generar, porque uno sabe, pues, ¿no? Por ejemplo, los eventos son como que más demandantes. Entonces, si yo quiero hacer como eventos grandes, ¿no? Eventos de 50 personas, eso sí me gusta. Pero como que si yo quiero hacer eventos grandes que me gustan, también como que los hago una vez al año. Porque si no, sé que igual el mes previo sí me va a requerir para que salga bien y tener como que todo el detalle. Trabajar más horas al día. Y dentro de esa flexibilidad que tú mencionas, sí te exige estar como pendiente de eso de una u otra manera, ¿no? Yo estaba sintiendo como que eso, o sea, al final de fondo era eso, que yo no estaba aceptando eso de mí, entonces por eso no me sentía como bien, así trabajé 8 o 4, no me sentía bien, ¿entiendes? Claro. Como que no sé, me sentía rara con mi trabajo. Y esa revelación me llegó antes de ingerir 1 gramo de guachumita. Entonces, porque yo ya llegué y me conecté con el espíritu como que de una manera hermosa, ¿ya? O sea, simplemente yo ya sentía el espíritu del guachuma. Me tomé la medicina y me costó tomarme la medicina y en ese momento yo sentía, o sea, éramos varios en esa ceremonia, éramos como 15, no sé, 12 puede ser. Yo me sentía que no quería tomarla tan rápido. Y cuando la tomaba rápido me daba un poquito de náuseas, que no me había pasado la vez anterior. Y cuando la tomaba lento, hasta me gustaba. Pero no podía hacer esperar a todo el mundo media hora. Porque vas pasando el mismo quero. Pasas el mismo quero y lo tomas al medio de todos, ¿no? Entonces, para mí fue como que... yo sentía como que era como que tú vas de a pasitos, que ese fue el mensaje. Y yo como que sí, pues, ¿no? O sea, yo voy más de a pasitos de lo que yo misma pensaba de mí misma. Entonces, nada, me volví a sentar y de nuevo, la primera vomitona. Me paré, todos estaban contando sus intenciones hasta ese momento, ¿no? Como que lo que iban sintiendo. Y a mí me encanta escuchar, o sea, que todos sean mis espejos, porque siento que nada es casualidad. Es bien bonito. Eso es alucinante, porque en ceremonia también, yo siento que las ceremonias grupales, por eso son tan poderosas, porque se vuelve una constelación familiar. Sí. O sea, literal, es como, ¿no? Cada persona te refleja algo, el otro te enseña algo diferente, o sea, como lo que dijo te resonó. O sea, todo lo que pasa, todos los movimientos se vuelven un movimiento sistémico. Somos o sea, uno. sí, Uh-huh. sí, se vuelve o sea, se evidencia la unidad, uh-huh. ¿no? Y todos con el corazón abierto y todos reciben hermoso como... Sí, la vulnerabilidad, la apertura. Sí. Y bueno, ya de ahí me paré y fue un arbolito lindo que tenía unas flores playeras hermosas. Y bueno, vomité, ¿no? Vomité y de ahí regresé y dije, uy, tengo más para vomitar. Pero yo sentía en ese momento, a diferencia de lo anterior, que lo que estaba vomitando era algo superficial, que era mi mente rumiante y todas las emociones que generó en esos últimos días. Entonces fue como un vómito fácil. Bien ligero, sí, bien fácil. Y ya de ahí entré... les conté a todos la revelación que había tenido hasta ese momento, mi intención, todo, y ni bien terminé de hablar,
una persona más y me tuve que parar a vomitar de nuevo. Me fui a vomitar de nuevo. Estábamos en una maloca, que es un salón, digamos, como que redondo, ¿no? Para hacer este tipo de ceremonias. Y yo salía a vomitar y luego salía a vomitar de nuevo. Entonces, cuando ya cerraron ese círculo de apertura, nos dijeron a todos que ya salgamos a la naturaleza. Y en ese caso no es que ellos guiaron una caminata, sino que estábamos en Sutihuasi, que es donde Ale hace sus ceremonias con Chris, que es un sitio hermoso, súper poderoso, es un templo demasiado lindo y con un montón de arbolitos lindos y naturaleza. Y yo salí y me eché como que a un costado y me eché así y vi como yo era infinita para abajo y de una manera como oscura. Esa fue como una visión. Y vi a dos enanitos, no sé cómo decirlo, como unos duendecitos, así como los que tienen sus botas así. Y eran dos duendes, los duendes de la autoexigencia. Eran uno verde y uno morado. Y me miraban así y estaban con su cara de autoexigentes y así. Ajá, sí, como, ¿por qué no trabajamos? ¿No? Una cosa así, pero no me decían como nada. Sí, pero solo su energía. Ajá, y yo como que conecté con mi ser grande, porque yo sí creo que uno puede como de alguna manera guiar su viaje, al menos yo sé hacerlo. Como que puedes decir, aguanta, me meto a la sombra y me vuelvo a la sombra, o observo mi sombra, ¿no? Entonces, como ya la he observado antes, dije, como que desde mi yo grande fue como, cállate la boca, ¿mayas? O sea, como que fue como ridículos. Y después, por hacer eso, ya sí sentí que mi sombra me jaló y abrí los ojos. Y me fui donde uno de los hermanos, donde Gonzalo. Gonzalo me ha asustado. Ayuda. Y él, es tu mente, relájate. Huachuma significa sin cabeza, quiere decir que no piensas, solo sientes, te conectas con tu corazón. Y yo, eso, lo que tú digas yo haré. Y Gonzalo estaba ahí con su compañera como que Gonzalo me guió en una meditación para volver a mi corazón, y en 2 minutos ya estaba sintiéndome como grande de nuevo y viendo toda esa luz que ahora lo puedo decir con gusto, y es como, yo soy una persona que obviamente no encaja en el sistema, que eso ya lo sabía, y ya vengo trabajando, digamos, fuera del sistema 3 años, pero que está encontrando su propio sistema para lograr sus sueños, ¿no? Y yo sentía como que era mi propia voz que decía, vas a ver que vas a honrar quién tú eres y vas a construir todos tus sueños a tu manera y todo se te va a cumplir. O sea, era como, no necesitas hacer más, haz el momento que hagas, estate súper presente, nada más. Eso de hago una cosa, luego hago otra, claro, al final pasa el tiempo y no hiciste nada, ¿no? Entonces, como que así como vives en presencia, sé mindful para trabajar. Esa es la solución, más que más horas, ¿entiendes? Y ya, o sea, igual ahí ya desapareció todo el tema de las horas, ya era como que pura mi esencia presentándose, ¿no? Pero esa primera parte yo sí la sentí como un sacudón más fuerte de mira tus sombras, como que calla tu mente, no te envuelvas tu mente, ¿no? Entonces sí sentí como, tanto, ¿no? Como que toda esa parte la envolvía un gran abuelo que te sacude y te acomoda, como que te cuela, pues, para que quede la esencia, ¿no? Entonces en la coladera uno se siente como, ya, pero yo no me ofendo, yo voy entregada y lo que los grandes espíritus me quieran decir, yo lo escucho con mucha humildad, con mucho amor, y siempre te lo dicen de una manera amorosa, o sea, como que cuando escuchas unas voces que no responden al amor, o sea, es como que estás escuchando las cosas que tú te dices, y yo creo que la mayoría, por lo menos que escuchaba, saben reconocer que no es la voz del amor y dicen, yo he escuchado estas cosas, pero no era como que se lo decían, ¿no? Sino era como que he escuchado todo lo que me vengo diciendo siempre, cómo funciona mi mente siempre sin que yo me dé cuenta. Claro. Entonces, como que puedes separar
el amor que eres, la esencia, tu parte luminosa de lo que no es así, de lo que te distrae del amor, más bien, ¿no? Claro. Que sí, o sea, los procesos con medicina, que es algo que siempre lo compartimos a las personas que van, es la medicina no es una verdadera medicina. A diferencia de los fármacos o de las verdaderas drogas del sistema a las que estamos acostumbrados, que lo que hacen, por ejemplo, un antidepresivo, un antiansiolítico, es ponerte como anestesiar tu cerebro. Entonces, lo que te hacen es que no te permitan sentir lo que estás sintiendo. Claro. Pero lo que estás sintiendo... Porque no tiene tope, ¿no? Por momentos, bueno, pues... Claro, hay casos en los que te sirven para encuadrarte, pero tus emociones son mensajeras. Entonces, si tú anestesias mucho tiempo una emoción, ya no vas a escuchar el mensaje que esa emoción tenía para ti en primer lugar. Cuando las emociones se intensifican, es porque no las escuchaste, es como el cuerpo. Cuando ya se enferma a tal punto es porque, puta, ¿cuántos años de tu vida no escuchaste al pobre cuerpo que te habló con cada pequeño síntoma hasta que tuvo que llegar a un cáncer? ¿Me entiendes? Entonces, lo mismo pasa con las emociones. ¿Qué sucede con la medicina? Que la medicina no te pone curitas, la medicina no te anestesia. Te muestra la verdad. Cosas. Exacto. Todo lo que realmente está viviendo dentro tuyo. Exacto, ¿no? te lo muestra para que sea sanado, trascendido, mirado, comprendido, entendido, transformado, porque es la única forma que tienes realmente de que haya una transformación real. Si no, simplemente va a ser, estoy tapando cosas. Por eso es que estos procesos con medicina a veces pueden ser... durante un periodo de tiempo, digamos, de toda la ceremonia, puede sentirse incómodo, pero no es una incomodidad, digamos, es una incomodidad necesaria. Es una incomodidad que es necesaria atravesar, es necesario que mires tu miedo, es necesario que escuches esas voces de tu inconsciente, de tu ego, ¿no? Que se hagan evidentes para que salgan a la luz y digas, miércoles, mira cómo piensa mi ego. Cuando lo observas... La vida en high, ¿no? O sea, cuando lo observas, ya tú lo puedes ver desde arriba, visión de águila, y puedes ordenarlo, porque nuestra mente no es mala necesariamente, nuestra mente nos está tratando de cuidar y de proteger, entonces, pero nosotros tenemos que saber que no somos nuestra mente, ¿no? Entonces, aprender a decirle gracias, pero no gracias. Con este pensamiento ya no me funciona, este pensamiento en algún momento lo necesité, ya no me funciona, gracias, ¿no? Es como que la mente es un vehículo que necesitamos, que cuando me viene el pensamiento intrusivo de que me quiero tirar de acá hasta el mar por el balcón, no lo hago, ¿no? O sea, es como que nos sirve, nos es útil, pero ya cuando, o sea, es mejor, creo, guiar la vida por un saber como más del corazón, del espíritu, que por una inteligencia, ¿no? Como que por excesivo, ¿no? Como que tratar de hacer que cuadre toda tu vida solamente con tu mente, porque finalmente, como vemos la vida de nosotros, es que somos todo, pues, ¿no? Somos un espíritu, somos... Lo que dice el curso de milagros, ¿no? La mente tiene que ser el fiel servidor del corazón despierto. Exacto. Entonces... Sí, tal cual. Bueno, ya, y después de eso, eso habrá sido, no tengo idea del tiempo, pero... No sé, la primera hora, o sea, fue un ratito y nos hemos quedado ahí un ratazo, como 8 horas. Entonces, mi primera hora fue ver todo eso y de ahí ya me empecé a sentir como bien de ser yo misma. Y súper bien, o sea, increíble. Y dije, qué paja. O sea, me encanta ser así, porque a mí siempre me ha encantado, o sea, por eso en mi curso de propósito, el que tengo en mi página web, www.nicolenovoa.cursos, en ese curso yo siempre digo como que lo que ves afuera y te conmueve, lo tienes adentro, entonces como que no lo ignores. Entonces yo siempre veía gente que manejaba sus cosas así como que viviendo y haciendo en su día a día una verdadera vida, lo que para mí es una verdadera vida, y no solo trabajando. Y yo decía, qué paja que le vaya tan bien y así como que yendo a ver a sus hijos al colegio, no sé qué, no sé cuánto, qué lindo, man. Como que yo también quiero eso. Y y empecé a verlo y empecé a ver como mis sueños, mis proyectos, como con mucha esperanza, con mucho poder. Me di cuenta
que las cosas que estoy haciendo están muy alineadas a mi corazón y me dio mucha felicidad verlo porque creo que si no estuvieran en este momento alineadas a lo que tengo que hacer, también lo hubiera visto y hubiera dicho, pucha, qué pesados. No, otra vez tengo que hacer todo de nuevo. Pero no, o sea, fue como demasiado lindo. Me senté había una hamaca entre 2 árboles y uno era, el que más me cubría era el arbolito que había vomitado abajo de él. Me eché en esa hamaca y la hamaca se cerró por completo. Y me eché, digamos, a meditar, o sea, a existir. Y me sentí parte de los árboles. Y dije, oh, yo quiero ser rama. Qué mi próxima encarnación. Yo quiero ser árbol de flores playeras. O sea, fue como dije, qué delicia esta cosa. O sea, qué delicia esta inmersión en la naturaleza. Dije, voy a crear un hotel donde la propuesta de valor sea... Siéntete árbol. Si quieres sentirte árbol, venga a este hotel. Y así como inmersiones en la naturaleza, así ya. No lo voy a hacer, pero algún día seguro. Yo creo que ahorita. Pero fue como que dije... Muchas horas. Sí, muchas horas. Dice que construir, todo. Entonces dije como que... no sé, como que dije, qué rico, le deseo que se sientan así... No siempre con los árboles, pero con lo que la gente se quiera sentir así, qué rico que sientan este abrazo de la naturaleza. Entonces, el Guachuma me devolvió a mi esencia más pura y de ahí me transcurrí 4 o 5 horas así y las chicas estaban cantando. Y yo dije, yo había venido a esto. Entonces me sumé a las chicas y empecé a cantar. A lo que yo vine fue a rezar. Y empecé a cantar... como que simplemente me envolvieron los cantos de ellas y yo monte, Señor de los cielos. y una de las chicas es hermoso, traía unos cantos de la selva y yo repetía lo que ella decía porque las canciones son así como que bien ella dice y el resto repite, pero el resto éramos solamente Vanessa y yo y yo estaba ahí como cantando, en verdad, tímidamente, pero ahí como que explorando un poquito mi voz y lo más importante en ese momento era como que lo que yo sentía cuando salía el resto de mí, como que la energía que yo sentía. Y me sentí puro amor, así sentía que mi campo estaba completamente expandido y veía a otras personas en sus procesos y los sentía a mis hermanos y les mandaba amor desde donde yo estaba. Simplemente amor para lo que estén viviendo. Y me sentía así como que bien. Un rayito de luz. Exacto, no tenía como esa necesidad de salvar a nadie. O sea, más bien qué chévere que estén viviendo sus procesos, pero sentía como que todo con amor es más bonito, ¿no? Y sentía mandarles amor y cuando volvimos al círculo nos hicieron unas meditaciones bien bonitas. Es como que entre que entras a la maloca y sales a la naturaleza un par de veces, ¿no? Nos hicieron una meditación hermosa para cerrar que era como que consistía en primero invitar a tu mamá, o sea, tú creabas un paraíso y ese paraíso era adentro de tu corazón. El paisaje que tú quieras, tu corazón se convertía en un lugar. Y entraba tu mamá, entraba tu papá y se encargaban de que estén libres de historias. Simplemente entraba su ser más esencial, ¿no? Entraba tu mamá, entraba tu papá, entraban tus hermanos, entraban tus abuelos, entraban tus hijos si tenías o si sientes que van a venir. En mi caso era una niña de rulos. No sé cómo, de dónde salen los rulos, pero bueno. De su tía. Y entraba, al final entrabas tú de niño de 6, 7 años y toda tu familia era como, ¿no? Y era lindo porque, claro, o sea, nunca han estado todas estas personas juntas, en mi caso, y era como que con esa niña de 5 o 6 años, ¿no? Y me di cuenta lo liberada que estoy de cualquier tipo de resentimiento hacia cualquier persona de mi familia, que fue lindo porque siempre fue como, que entre tu mamá, ¡yeah! Que entre tu papá, ¡yeah! Claro. O sea, era como que bonito. Todos eran bienvenidos. Todos eran súper bienvenidos y mi niña entró
y se puso a bailar ahí al medio de todo el mundo a meter el chongo y ya, y fue como que con esa meditación cerramos y la gente compartía sus experiencias, todo lo que estaban soltando, súper bonito, y algo muy colectivo que pasó. Hubo mucha sanación como del femenino y de muchas chicas y de perdón hacia sus familias, ¿no? La luna estaba en Cáncer, teníamos stellium en Acuario ese día, estaba para mí como... Yo sentí bastante la energía Acuario, pero también sentí como que esa dulzura canceriana en el ambiente. Y un aprendizaje que me llevé de escuchar al colectivo, y en verdad con eso cierro, era que varias esposas estaban reconociendo la labor de sus esposos y el cansancio de sus esposos por estar trabajando y ser los proveedores del hogar. Y los estaban como más como comprendiendo y comprendiendo por qué ellos, por sus historias, a veces cerraban sus corazones a disfrutar, a vivir la vida como que desde un lugar más sutil. Entonces, estaban más en supervivencia, ¿no? Y estaban, exacto. Reconocer esa energía de supervivencia, que es densa, güey. O sea, sí, y ellas lo reconocían, pero era como que ahora lo puedo ver diferente y puedo sumarle de a pasitos de otra forma. Entonces, como que yo aproveché esa introspección y la hice también para mí, para Diego, y fue como que solo veía a Diego así como en todo su esplendor, en toda su luz, todo lo bueno que es conmigo, el ángel que es conmigo, que de hecho, por ejemplo, para esta ceremonia era como... yo voy a ir a la ceremonia y Diego, ya, entonces contratemos un taxi para que te lleve y para que te recoja. Y yo como que qué lindo que yo me vaya a hacer estas cosas que me gustan y sentir su apoyo. O sea, ¿me entiendes? Más allá del taxi. Sí. Quiero mejorar sus relaciones, ya saben, son bienvenidos a estos espacios ceremoniales. Increíbles, en verdad. Y o sea, lo valoré un montón. Dije, wow, tengo un hombre maravilloso a mi lado, por favor, que me dure mucho tiempo, pero lo que me dure va a ser como que increíble. Yo voy a aprovechar toda su sabiduría, todo su amor, todo lo que me da, ¿no? Y llegué a contarle todas mis revelaciones. Le dije, amor, al Guachuma le caes bien. Y él me escucha todo y todo lo estamos aplicando a nuestra relación ahora. Le dije, mira... para entendernos mejor, yo creo que podemos hacer esto, y todo eran soluciones bien fáciles, pues, nada que se sobrefuerce. Y ya, y como que estamos aplicando esos ligeros cambios a la vida, tal cual terapia de pareja, y chévere, de puta madre, y ya, así que me quedé contenta de valorar a mi pareja, pero sobre todo porque creo que primero me valoré yo, como en el sentido de reconocer mi esencia y dije, está bien, sean como soy. Y mi yo hippie. Y de ahí también vi mi sombra y vi, ya, entonces cuando algo me diga, tienes que hacer más, es ese duende autoexigente. Claro. Jodas, duende, un ratito. Claro, es como una voz muy externa, ¿no? Porque, ¿por qué? Es como esos memes que dicen, el mundo se ve así, ¿no? Todo lo más hermoso del mundo. Y los humanos inventaron el dinero. O un horario laboral de 8 horas. De 8 horas, claro. ¿Por qué hiciste eso? Sí, y también como que hay una pregunta con la que me quedé que no tengo la respuesta. ¿Qué es trabajar? ¿Me entiendes? O sea, los humanos hemos inventado el trabajo. ¿Qué es trabajar realmente? O sea... Pero desde la más alta perspectiva es el servicio, ¿no? Exacto. No es el trabajo, sino es el servicio. Y yo sí siento hacer eso más horas de mi vida. O sea, de vivir así un día tratando de ser la mejor persona que pueda, ¿no? Vivir sirviendo, ¿no? Sí. Aparte, claro, es como que no... Creo que cuando uno va integrando más partes de sí mismo, se van desdibujando las líneas ilusorias humanas que separan las cosas en esto es mi trabajo, esto es mi vida personal, esto es tal, ¿no? Para mí, yo personalmente como lo experimento, yo no siento que tengo líneas, ¿no? Es como yo soy naturalmente capricorniana y naturalmente me gusta trabajar, pero en verdad es lo que estás haciendo, claro. Como crear, es vivir, o sea, realmente he emprendido desde que tengo uso de razón, entonces es como... A mí lo que se me da natural es crear nuevas cosas constantemente. Entonces no es como, esto es mi trabajo, ¿no? Con esa seriedad y esa... Claro. Es como... Y trabajo en mi casa donde se me ocurra, o
como, no sé, estoy en la playa disfrutando y de pronto me viene una idea. Entonces, Claro, se desdibujan las líneas que separan tanto las cosas, ¿no? Sí. Te integras, pues. Claro, mientras estés como en presencia en las cosas que estás viviendo, es como que es la voz, en verdad. Y bueno, el chisme por el que dejamos de grabar es porque era muy caro. Pero por eso hoy les vamos a poner un yape aquí para que, por favor, si les gusta el contenido, si les gusta lo que estamos haciendo y quieren que lo sigamos haciendo, quieren que lo sigamos haciendo, sus 5 soles nos aporta y nos contribuye. Sí. Bueno, la verdad nos costaba mucho, o sea, para la primera temporada, chévere, para la segunda temporada, chévere, para la tercera es como, oye, ya, ¿no? Y nuestra idea es como que si es que esto va a generar algún ingreso o algo, sea como, no sé, pues, o sea, como que una cosa lleva a la otra. Entonces tampoco sentíamos tengo que hacer un taller al mes para poder lograrlo. Entonces se estaba sintiendo como que raro y no tan fluido eso. Ahora ya encontramos una mejor forma de como crear experiencias que podamos ofrecer como de creatividad y con todo lo que sabemos, que ya seguro les vamos a ir contando en los siguientes capítulos, que están buenazas, en verdad. Bueno, eso, ¿no? La idea era, siempre tratamos de buscar la forma, pero no la encontramos durante muchos meses. Sí. Hasta le terminé a Ale, le dije, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer sola, con mi celular. Y Ale, bueno, hazlo pues. Sí, o sea, normal, ¿no? Pero sí, hubo como que, creo que algunas personas como que se preguntaron, ay, ¿por qué ahora ya no están haciendo cosas juntas? Y tampoco es que hubo un drama, o sea, no somos tan dramáticas. No. Eso no. Pero sí, estábamos como intentando buscar esa forma de que sea algo que nos funcione, que podamos sostener, porque obviamente cada una también tiene su vida y sus cosas, ¿no? Entonces, pero sí, en verdad nos ayuda mucho, no solo su contribución económica, sino un like, un comentario, exacto, lo que sea, porque recibir su amor y saber como que están ahí, porque normalmente cada capítulo nuestro lo veían como que 350 personas más o menos, que no me parece menor, pero a la vez es como que yo salía a la calle y yo no sé quiénes eran. Y en estos meses que no grabamos me encontré con más personas de las que yo pensaba, o me escribieron a Instagram más personas de las que yo pensaba que veían este podcast. Entonces eso también para mí era como gasolina, y además a mí me encantaba grabarlo, entonces me gusta, divertido, ¿no? Entonces era como, hagámoslo, pero no encontrábamos la forma, y también cada una estaba como poniendo la energía bonita a sus otros proyectos, entonces era como que... Parte de la vida. Parte de la vida, pues, ¿no? Así que acá estamos de nuevo. Bueno, y coméntenos, cuéntenos qué cosas quieren seguir viendo, escuchando, qué temas les interesa. Y bueno, nada, eso es, amigos, todo por hoy. Todo por hoy. Siento que somos unas nuevas personas igual. De verdad, somos unas nuevas personas. Así que chévere reempezar este espacio y volver a ver. Y si ves como, claro, la primera temporada de esta... en verdad somos otros seres humanos. Sí. Y eso es la evolución, amigos. Y eso es la medicina. Así que los invito a que participen a mi ceremonia. No suscribo nada, ni me acuerdo lo que he dicho antes. Lo que digo hoy, eso es... para mí, ¿no? Así vivo la vida ahora. Vayan, los invitamos a que participen en ceremonias de este tipo, porque realmente los van a expandir muchísimo. La medicina de la Madre Tierra está para eso, está para apoyar nuestra evolución. No le tengan miedo, no se crean las huevadas que puedan haber escuchado por ahí, que dijo el no sé quién. La incomodidad es un ratito. Exacto. En verdad, la incomodidad es un ratito, y todo lo que te llevas para tu vida es increíble. Y por algo existe, obviamente si ¿no? lo sientes y sientes que uy, a ver, qué curiosidad, por algo es, ¿no? Sí, por algo existen estas medicinas, son completamente naturales, no tienen absolutamente ni un solo efecto negativo real. Entonces, nada, bienvenidísimos a estos espacios, gracias y nos vemos pronto. Adiós.